En esta tarde vamos a seguir el estudio de la palabra del Señor y vamos a ubicarnos en el libro de Daniel, un libro muy importante para los adventistas del séptimo día en este tiempo presente. El libro de Daniel, junto con Apocalipsis, un libro muy importante para nosotros los adventistas del séptimo día en este tiempo presente. Y en esta hora vamos a estudiar, vamos a recordar un suceso muy importante que tiene que ver con nuestra historia, nuestro origen y el final, ¿verdad?, de todo esto. Entonces, nosotros vamos al libro de Daniel, un libro muy conocido y unos textos muy conocidos, la cual nosotros hemos estudiado por mucho tiempo. Vamos a ir al libro de Daniel, el capítulo número 8 y el verso 14. Creo que es, como es el conflicto de los siglos, que es, este verso es, este capítulo y este versículo es como la razón de ser de la iglesia adventista del séptimo día. Y Daniel 8:14 dice de la siguiente manera, y dijo, ¿quién dijo? Según el texto está hablando Daniel, ¿y quién? El ángel. Dice, y dijo, hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Dice la sierva del Señor que este texto dice que es el texto como la base de ser de la iglesia adventista del séptimo día, porque aquí, de acuerdo a este verso y de acuerdo a las profecías de Daniel, surge este movimiento. Ahora, hay algo muy interesante. Hace 2 días fue el 22 de octubre de 1840, hace 2 días fue el 22 de octubre del 2020. Pero si nosotros retrocedemos hace 176 años, un 22 de octubre, hace 2 días, sucedió algo dentro de este movimiento, algo que para muchos fue una desolución. Para otros, porque permanecieron, fue algo aclaratorio. Porque la profecía en su momento se entendió que la purificación del santuario era la tierra y que Cristo iba a venir a purificar la tierra. Pero pasado 22 de octubre de 1844, el Señor intervino. Nosotros conocemos la historia, irán Éxodo, en la mañana del 23 de octubre, pensando, ¿verdad?, qué había pasado, dónde estaba el error, por qué Cristo no había venido. Dice el Espíritu de Profecía que iba caminando sobre un maizal y se le abrió el cielo y Dios les mostró qué es lo que había sucedido, dónde estaba el problema de la visión. Luego 2300 tardes y mañana el santuario será purificado, y por qué Cristo no había venido en su momento a la tierra. Algo muy interesante. Luego de eso, hacemos el cómputo y llegamos al 2020, 1844, y estamos en el año 2020. Entonces se hace ahí la suma y tenemos 176 años que nuestro sumo sacerdote entró a ese lugar, al lugar santísimo, para expiar, para purificar y borrar el pecado de su pueblo. Pero, ¿qué pasa? De que aún
Son 176 años y nuestro sumo sacerdote no ha salido de ese lugar. Y hoy, los que se recuerdan de este evento tan importante, pues lo celebran como una cosa más. Pero más bien debería entristecer nuestras almas, porque 176 años que está nuestro sumo sacerdote y aún no puede salir de ese lugar. Dice la sierva del Señor en Primero Escrito. Dice en el libro Primero Escrito que ella ve en visión y ve el templo de Dios. Y dice que ve un cordero mutilado, atado y ensangrentado. ¿Aún por qué? Porque aún todavía estamos nosotros entre la duda, entre la indecisión, y donde no hemos llegado a entender y a comprender el gran día de la expiación. ¿Qué significaba eso? Entonces quiere decir que si estamos en el gran día de la expiación, ¿cuál debe ser la actitud del pueblo de Dios? ¿Cómo debiéramos de estar? ¿Cómo debiéramos de permanecer? Y hoy, 176 años llevamos de historia. Una historia de que la sierva del Señor dice lo siguiente: no tenemos nada que perder, que temer del futuro, perdón. Dice la sierva, no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos. Muy importante, grábese esta palabra. Al menos que olvidemos. ¿Olvidemos qué? La manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Pero en 176 años de historia han pasado ya varias generaciones. Y yo creo que si nosotros sacamos la cuenta de acuerdo a cuántas generaciones han pasado, yo creo que nosotros estamos cumpliendo, ya vamos sobre la cuarta generación, si no me equivoco, ¿verdad? Sobre la cuarta generación. Entonces, como que de generación en generación, este movimiento adventista surgió de acuerdo a este contexto. Y los pioneros que creían de que la purificación del santuario en su momento, en ese contexto, era la tierra, estos pioneros habían creído tanto en esto, que la vida de ellos, la devoción de ellos no es como la de nosotros actualmente. Porque nosotros miramos a un José Bey que creía en este mensaje, y él tenía un barco porque era parte de su trabajo, y José Bey vendió ese barquito. Y habían temores, la esposa tenía temor, pero una mañana le llegó una notita que se presentara al correo, ¿verdad? No tenían dinero, y ahí en la notita, en la cartita, ¿qué había? Entonces nosotros ni tenemos la fe de los pioneros, ni hemos entregado todo lo que los pioneros entregaron, cuando en su contexto se creía el 22 de octubre de 1844 que Cristo venía a la tierra y venía a purificarla. Una entrega como los esposos White, donde los pantalones estaban rotos y la señora White con una aguja remendaba, cosía los pantalones del pastor Jaime White, donde tenía que decidir si ese centavo que se ganaban, porque él trabajaba cortando heno, trabajaba en el ferrocarril, y donde esos centavos que se ganaban tenía que decidir si para el mantenimiento, el sustento de la familia, o ponerlo en la obra. Entonces, son dos cosas totalmente diferentes. ¿Cómo surge el movimiento adventista y cuál es la actitud nuestra el día de hoy? Y ahora vamos al libro de Génesis, el capítulo número 15, y el capítulo 15 y el verso 15. Dije que aproximadamente estamos nosotros abriendo
la cuarta generación de adventistas. Y dice Génesis 15:15, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Yo creo que el tiempo a nosotros se nos está terminando. Y como hay un velo, como ahora estudiamos en la mañana, como hay un velo, no nos deja ver, no nos deja entender, no nos deja comprender que el tiempo se nos está terminando. Y el fin de la cuarta generación está llegando a su final. Quiera o no, peléelo en su pensamiento, pero esta es la última generación de adventistas y no hay más. El tiempo no da para más. Peléelo o no, ese pensamiento ahí en su mente, el tiempo no va a dar para más. Ahora, la sierva del Señor dijo, no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido. Yo creo que después de 3 generaciones, y nosotros somos esa cuarta generación, nosotros hemos olvidado mucho cómo surgió este movimiento adventista del séptimo día. Y hay una cita que me llama la atención en Consejo sobre el régimen alimenticio, que calza muy bien con esto, y esa palabra olvidemos. La página 38 del Consejo sobre el régimen alimenticio lo siguiente, y está en Consejo sobre Salud, la página 578. El dejar de seguir los sanos principios ha echado a perder la historia del pueblo de Dios. Repito, el dejar de seguir los sanos principios ha echado a perder la historia del pueblo de Dios. Ahora nosotros hacemos una mirada retrospectiva, y miramos la fe de los pioneros en su momento. Ahora vemos hacia el presente y ahora vemos la fe de nosotros, los adventistas del séptimo día del siglo XXI. Totalmente diferente, es otra historia la que nosotros estamos viviendo. Y sigue diciendo aquí, ha habido un descuido continuo. Esta palabra es muy importante, continuo. Página 38 del Consejo sobre el régimen alimenticio. Grábense bien esta palabra, ha habido un descuido continuo. Yo sabía que en el libro de Daniel, una de las cosas contra el cual el cuerno pequeño hizo guerra, dice, ¿contra quién? Contra los santos, contra el santuario. ¿Y qué atacó el cuerno pequeño? El continuo. Hizo guerra y atacó el continuo. Y dice aquí, ha habido un descuido continuo. Ahora, cuando el profeta Daniel está describiendo eso, y el hermano White también habla acerca de eso, ¿a qué se refiere la palabra continuo? ¿A qué se refería la palabra continuo? ¿Qué quería decir el Señor mostrándole a Daniel en visión? El continuo, para que no nos enredemos mucho, porque ha habido muchas interpretaciones acerca del continuo. Muchos dicen que el continuo es el sábado. Pero el continuo es el continuo de todo el servicio que se hacía en el santuario celestial. ¿Verdad? Es el continuo de todos sus servicios. Porque continuamente se estaba presentando, ¿verdad?, el sacerdote, y se hacía esa obra, ¿verdad?, que todos los días se hacía, y una vez al año también se verificaba con la expiación. Entonces, ha habido un descuido continuo en la reforma pro salud.
Parece que este ha sido el toque, ¿verdad?, en la cual el velo está y no nos permite ver más allá donde estamos parados hoy. Dice, y como resultado de ello es deshonrado por una gran falta de espiritualidad. Muchas veces nosotros hemos visto este aspecto del arreglamiento y la reforma que incluye lo que es el cuidado de nuestro cuerpo. Lo hemos visto solo más como comida o bebida, pero va más allá porque dice, como resultado de ello es deshonrado por una gran falta de espiritualidad. Se han erigido barreras, ¿cierto o no? Se han erigido barreras que nunca se habrían visto si el pueblo de Dios hubiera andado en la luz que se le puede dar. Familias divididas, hermanos en contra. ¿Por qué? Por el simple hecho de que si nosotros adoptamos estos principios, que no son principios de otro lado, sino que estos principios son nuestros porque fueron revelados a nosotros mismos. Y nosotros mismos erigimos barreras, ¿verdad?, que nunca se habían visto si el pueblo de Dios se hubiera andado en esa luz del cielo. Ahora, vamos a ir al libro de Daniel 8. Ahí mismo estábamos en Daniel 8, pero vamos a ver algo muy importante ahí en el libro de Daniel. Y vamos a ir viendo del 2 en adelante. Daniel 8, del 2 en adelante. Vi en visión, dice Daniel, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elán. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi al carnero herir con los cuernos al poniente, al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y engrandecía. Mientras yo, dice Daniel, consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él, lo derribó por tanto en tierra, lo pisoteó, y no hubo quien librase el carnero a su poder. Y el macho cabrío, que engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrantado, y en su lugar salieron otros cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y uno de ellos salió un cuerno, ¿qué? Un cuerno pequeño. Nos va a ocupar un poquito de tiempo que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Se engrandeció hasta el cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra la verdad. Esto es muy importante porque el cuerno pequeño dice que se engrandece contra el ejército del cielo, contra todo y hasta con los habitantes de la tierra, y echa por tierra la verdad. Ahora, esto es algo muy interesante. Ahora vamos a ver el 11. Aunque se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, por él fue quitado ¿qué? El continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado ¿por dónde? Por tierra. Ahora, los adventistas del séptimo día de 1844, cuando estudiaron esta profecía, llegaron a grandes conclusiones.
¿verdad? Y el 22 de octubre de 1844, ahí llega a la conclusión de que Cristo debe venir a la tierra, porque la tierra tiene que ser purificada. Pero la profecía no terminaba ahí. La profecía no terminaba ahí, porque Cristo no iba a venir a la tierra, sino que ese traspaso del lugar santo al lugar santísimo se iba a verificar para el beneficio nuestro, para nuestro beneficio. Ahora, y a causa, el número 12, y a causa de la prevaricación, le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Ahora, si el cuerno pequeño, desde luego auspiciado y patrocinado, por decirlo así, por Satanás, ha tenido semejante alcance de echar por tierra la verdad. Ahora, ¿cree usted y creo yo que a nosotros nos está afectando eso hasta el día de hoy? ¿Cree usted y creo yo que eso nos está afectando hasta el día de hoy? Que el cuerno pequeño haya echado por tierra la verdad y que nuestra identidad como adventista del séptimo día la tiene casi borrada. Ahora, veamos el 13. Entonces, oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregado el santuario y el ejército para ser pisoteado? Y allá donde viene la respuesta: y luego de 2300 tardes de mañana el santuario será purificado. Ahora, hay algo muy importante que nosotros debemos entender: que en estas figuras, en esta batalla entre un carnero, ¿verdad?, y entre el macho cabrío, que es interesante que estas luchas se dan entre dos animalitos que se utilizaban en el santuario, ¿verdad? Se utilizaban en el santuario, en el servicio de expiación. Esos dos se utilizaban en el santuario. Entonces, hay una lucha tenaz. Desde el principio, ejemplificado en la profecía, hay una lucha tenaz entre el cordero y el dragón y los hijos del cordero. Ahora, el carnero representa en este caso al imperio persa, y el macho cabrío representaba en su momento a los griegos. Ahora, el cuerno pequeño, que surge de uno de los vientos que representa a Roma, especialmente en su fase papal, hace guerra específicamente contra tres cosas: el ejército del cielo, el santuario y el continuo. Ahora, quizás en el tratar de estas cosas de repente nosotros lo hemos olvidado, no lo estamos estudiando, no estamos poniendo atención a nuestra historia. El movimiento adventista surgió estudiando la profecía, y el movimiento adventista también en su etapa final tiene que recordar y evocar. Nosotros conozcamos nuestra historia, conozcamos nuestro origen, gracias. Y si usted no conoce su historia, está condenado a repetirla. Si nosotros no conocemos nuestra historia, estamos condenados a repetirla. Ahora, en Daniel 7:25,
previo a lo que Daniel ve en Daniel 8, hay una advertencia muy seria. Una advertencia muy seria. Y dice, a ver, alguien que me lo lea en su versión, y yo le voy a leer luego esta versión que tengo acá. Alguien que me la lea con voz clara, audible. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pasará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y medio tiempo. Muchas gracias, hermano. Ahora oiga esta versión. Insultará al Dios Altísimo. ¿Quién? ¿De quién está hablando aquí? De aquel que hace guerra ¿contra qué? Contra el ejército del cielo, contra el santuario y contra el continuo. Dice, insultará al Dios Altísimo e irá acabando con su pueblo. ¿Cómo iba a acabar el cuerno pequeño con su pueblo? ¿Cómo va a hacer o cómo está haciendo el cuerno pequeño para acabar con nosotros, acabar con nuestra identidad? Recuerde que la cita decía, no tenemos nada que perder del futuro, al menos que olvidemos cómo nos ha conducido el Señor en lo pasado. Ahora, sigue diciendo, lo voy a repetir, insultará al Dios Altísimo e irá acabando con su pueblo, tratará de cambiar la ley. ¿Se cumplió? ¿Cambió la ley el cuerno pequeño? Dice el calendario, cuando usted ve un calendario, cuando usted ve los mandamientos en el catecismo, ¿cómo dice? Santificar la fiesta. Cuando usted lo lee en Éxodo 25:8, ¿qué dice? Sí, 28, perdón, Éxodo 28, ¿qué dice? Acuérdate del día de reposo. Bueno, algunas traducciones dice día sábado, lo quitaron, lo pusieron reposo. Y abajo en su Biblia dice a qué equivale a sábado. Dice, intentará o tratará de cambiar la ley de Dios. ¿La cambió, sí o no? Ahora dice esta versión, y las fiestas religiosas. Y el pueblo de Dios estará bajo su poder durante 3 años y medio, 1260 años. Hay una gran diferencia entre la fiesta religiosa y ¿cuál es la palabra que dice ahí? En Daniel 7:25. Y hay una gran diferencia. Los tiempos y la ley. Los tiempos y la ley. Entre cambiar la fiesta religiosa y los tiempos y la ley. Ahora, solo voy a hacer una remembranza cómo el cuerno pequeño ha cambiado nuestra identidad. Solo algunas cositas para que tengamos idea. El cuerno pequeño tiene su fiesta, ¿verdad? El cuerno pequeño tiene su fiesta. En el libro de Levítico 23, nosotros leemos las fiestas de Jehová, ¿verdad? Teológicamente podemos pelear el pensamiento y decir que esas están abolidas y que fueron clavadas en la cruz. Oiga bien. Pero vamos a leer las fiestas del cuerno pequeño y que nosotros las hemos abrazado y que esto va perdiendo nuestra identidad si no es posible, y si es posible borrarlo. Agarramos el calendario y empezamos con los primeros meses. Oiga bien, agarramos el calendario y empezamos con los primeros meses. Semana Santa. Otro contexto de acuerdo a lo que es realmente la Pascua. San Valentín. ¿Ah? Y nosotros estamos contentos con San Valentín. El divino niño. Sí. Ya vamos para ahí. San Valentín. Ese día, si es posible, se adorna todo, ¿verdad? Y si cae sábado, mucho mejor, con rojo, corazones, etc. Pequeño repaso nada más. Día de la Madre, Día del Niño, Día del Padre, Día de la Familia, Día del Adventista, Día del Conquistador, Día del Guía Mayor, Día de la Hispanidad, Día del Pastor y Día de Navidad. Ese es el calendario, esas son las fiestas
del cuerno pequeño. Pero teológicamente, nosotros creemos que la fiesta de Jehová ya no sirve y quedaron clavadas en la cruz. Ahora, si nosotros vamos a Levítico 23, vemos que la primera dice es la Pascua. La segunda dice que son panes sin levadura. La tercera dice que son las primicias. La cuarta dice que es el Pentecostés. La quinta dice que es la trompeta. Y la séptima es la expiación. Y qué casualidad que un 21 de octubre de 1844, en una fiesta de la expiación, su Salvador y mi Salvador entró al lugar santísimo a hacer los últimos actos de misericordia para este mundo. Y la última fiesta, que es la número 7, es la cabaña. Ahora usted entiende que es el ataque al ejército del cielo. Usted entiende que es el ataque hacia el santuario. Y usted entiende cuál es el ataque hacia el continuo. Y nosotros estamos contentísimos celebrando las fiestas del cuerno pequeño, que ha perdido casi nuestra identidad como adventistas del séptimo día hasta el día de hoy. Ahora, ¿será que hemos olvidado nuestra historia? ¿Hemos olvidado nuestra historia? ¿Ah? Estamos en la cuarta generación casi adventista. ¿Hemos olvidado nuestra historia? Sí, hermano Oscar. Creo que nosotros ya que se está estimulando esto como una conmemoración del 22 de octubre, tenemos que definir qué cosa es el continuo. Porque Satanás le quitó las llaves a Adán, y Adán era considerado el rey en el jardín del Edén, que era el santuario. Cuando le dijo que le hicieran un santuario, es porque quería habitar en medio de ellos. El continuo quiere decir continuidad del rey, continuidad del rey. Satanás quitó el continuo en el Edén, quitó al rey, porque Adán era el representante de lo que sucedía en el cielo. Entonces, en 1844, el 22 de octubre, se le volvió a dar el lugar al rey para que purificara el santuario. Y después dice, le será entregado el reino a los santos del Altísimo. Y el caballito aquel de Apocalipsis dice que lleva un nombre que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Al Papa se le ha nombrado Rey del cielo, Rey de la tierra y Rey del abismo. La continuidad abarca el sacerdocio de Cristo en el santuario como mediador. Ahora, ¿a quién pusieron como mediador? La Iglesia Católica. ¿A quién pusieron como sacerdote de ellos en la Iglesia Católica? Al cuerno pequeño. Entonces el cuerno pequeño pisoteó, habló y tiró por el piso la verdad, las leyes y la continuidad del reino. Ahora nosotros, para que nos sea entregado el reino y llegar a ser los santos del Altísimo, tenemos que entrar a la expiación y tenemos que humillarnos, purificar el santuario y a los santos para darle el lugar al continuo que fue quitado. Amén. Así que tenemos una claridad en qué consiste todo este asunto del continuo. Muchas gracias, hermano Oscar. Ahora vemos cómo toda esta verdad el Señor ha querido y está restaurando esta verdad. Por ejemplo, 1300, en el año 1300, levanta un hombre, se llama John Wycliffe. Y John Wycliffe traduce la Biblia al lenguaje de la gente común. ¿Por qué?
Porque el cuerno pequeño tenía la Biblia ¿en qué lenguaje? En el latín. Nadie la entendía, nadie la podía leer, pero en el año 1300 el Señor levanta a este hombre, este reformador, John Wycliffe, y traduce la Biblia al lenguaje común, restaurando los panes de la mesa, ¿verdad?, del santuario como símbolo. Entonces vean cómo a través del tiempo viene esta restauración del santuario y su servicio y el continuo. Luego en el año 1500, levanta otro reformador, y ese reformador se llama Martín Lutero. Y Martín Lutero restaura el altar del sacrificio, enseñando que Jesús paga por tu pecado, no la penitencia. Ahora, vamos al año 1500 también, en un contexto con Martín Lutero, levanta otro reformador, y ese reformador se llama Juan Calvino. Y Juan Calvino restaura el altar del incienso, demostrando que nosotros podemos llevar nuestras oraciones directamente a Dios. O sea que no hay un mediador como hombre, sino que el mismo Jesucristo hombre, porque Él lo dijo. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Que no había, que el único mediador entre el cielo y la tierra, Él era Jesucristo, ¿verdad? El único mediador. Ahora, ¿cómo murió este reformador? No, sí, Jesús fue quemado. Pero, o sea, los reformadores, cada vez que se levantaban, y ese estandarte era levantado, sufrían ¿qué? Persecución y muerte. Ahora, John Smith, tal vez nosotros no estamos muy familiarizados con John Smith, pero John Smith surge en el año 1600. Y John Smith es el hombre donde, o sea que es John Smith es el pionero de la iglesia bautista. John Smith, 1600. Y a través de él restaura el lavacro, enseñó que el bautismo correcto es por inmersión y no por aspersión, que debemos confesar nuestros pecados y arrepentirnos. Entonces, ustedes ven que cómo en la historia el Señor va restaurando el santuario, su servicio y el continuo que fue quitado y echado por tierra por el cuerno pequeño. Vamos avanzando y ahora nos encontramos con John Wesley. Predicó el evangelio al mundo, restaurando el candelabro de los 7 brazos, dejando la luz brillar. Y todo esto tiene que ver con el santuario celestial, con el lugar santo. Y después de John Wesley, ahí en ese mismo año 1800, Dios levanta al movimiento adventista. Dios levanta el movimiento adventista con Guillermo Miller. Y en el año 1800 restaura el movimiento adventista, levanta, el movimiento adventista para restaurar las verdades que están dentro del arca del pacto, el sábado, la inmortalidad del alma, el juicio, la reforma por salud, la justificación por la fe y el mensaje de los 3 años. No tenemos nada que perder del futuro, a menos que olvidemos cómo nos ha conducido en el pasado. Pero dedicadamente a nosotros se nos ha olvidado la historia. Y esto, dice el Consejo Soberano Alimenticio, ha echado a perder la historia del pueblo de Dios. Ahora, mis hermanos, nosotros sabemos el punto de partida del año, el punto de partida de las 2300 tardes y mañana. En el año 457 y llega su cumplimiento cabal en el año 1844. De ahí para allá, como dice el libro de Apocalipsis 19, dice que, vamos a leerlo, Apocalipsis 19,
11, 19, sí. Apocalipsis 11, 19, perdón. Apocalipsis 11, 19. De 1844 para acá. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía, ¿dónde? En el templo. Ahora, aquí la palabra templo, dicen los estudiosos, que tiene que ver todo concerniente al lugar santísimo. Y desde luego, la Biblia aquí me está dando la referencia, qué es lo que se miraba en el templo cuando el templo fue abierto. Dice, y el templo fue abierto, se veía en el templo el arca de su pacto. Hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. De ahí en adelante, con la revelación que los pioneros tuvieron, se predica el mensaje del primero y del segundo ángel. Y después de 1844 se conoce la verdad del tercer ángel. Ahora, Apocalipsis 14, 9 dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, recibe en frente y en su mano. Ahora los pioneros, a gran voz, predicaron el mensaje del primero y el segundo ángel. Y a nosotros, en este tiempo, se nos reveló la verdad del mensaje del tercer ángel. Y ahora, esos tres deben ser proclamados para restaurar el servicio del santuario en su totalidad. Atacó el ejército del cielo, el santuario y el continuo. Ahora, el conflicto de los siglos, la página 476, dice lo siguiente. El asunto del santuario fue la clave que declaró el materio del engaño en 1844. Reveló todo un sistema de verdades que formaba un conjunto armonioso y demostraba que la mano de Dios ha dirigido el gran movimiento adventista, y al poner de manifiesto la situación y la obra de su pueblo, le indicaba cuál era su deber de ahí en adelante. Ahora una pregunta yo en esta tarde. Con toda esta revelación que el Señor nos permitió a nosotros tener, ¿es para que caminemos en luz o para que andemos en tinieblas? ¿Es para que caminemos en luz o andemos en tinieblas? Desde luego es para que caminemos en luz. Pero el cuerno pequeño ha tendido grandes tinieblas y la Odisea está ciega, está desnuda y le hace falta colibrí. Y yo creo que ha llegado la hora de que cada uno de nosotros ocupemos el lugar que nos corresponde en la historia del pueblo de Dios, si hemos creído a un mensaje. Si hemos creído a un mensaje. Ahora, Ezequiel 5:11. Ezequiel 5:11. El libro de Ezequiel 5:11. Ezequiel 5:11 dice de la siguiente manera: por tanto vivo yo, dice Jehová el Señor, ciertamente por haber profanado mi santuario con todas tus abominaciones, te quebrantaré yo también. Mi ojo no perdonará, ni tampoco tendré yo misericordia. ¿Hay abominación entre nosotros? ¿Hay abominación entre el pueblo de Dios? Si nosotros
le hemos abierto la puerta al cuerno pequeño y hemos metido eso dentro del servicio, se supone, del santuario celestial. ¿Por qué? ¿Dónde adoramos nosotros espiritualmente? ¿Dónde estamos en esta tarde? ¿Dónde estamos? Espiritualmente, ¿hacia dónde se dirigen nuestros pensamientos? Y ahora fue muy claro la cita que se titula 2300 tardes y mañana de primeros escritos. ¿Dónde estamos nosotros ubicados espiritualmente? Si creemos en esta verdad, ¿dónde estamos celebrando o realizando este culto? En el santuario. ¿Y en qué lugar? En el lugar santísimo. Ahora dice aquí: por tanto vivo yo, dice Jehová el Señor, ciertamente por haber profanado mi santuario. ¿Cree usted de que esa listita que leímos, que pueden haber muchas más, está profanando el santuario? Y por eso la sierva de Dios ve al cordero atado, mutilado y ensangrentado. Ahora, solo para dar una pequeño recordatorio. Si nosotros analizamos Ezequiel 8, ahí hay una situación bastante especial. Porque en Ezequiel 8 se da una visión, y esa visión, ¿dónde es? En el templo, el mismo templo que vio Juan en el Apocalipsis 11:19, el mismo templo. Pero para poner un ejemplo, dice acá, el 3, aquella figura extendió la mano y me tomó por la guedeja de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca hacerlo. Yo no sé si ustedes estudiaron este capítulo, no me voy a profundizar, pero quiero tocar esta pequeña parte. Que Ezequiel estaba a la entrada de la puerta adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo que provoca hacerlo. Apocalipsis 13, hay una segunda bestia y es la imagen de la bestia, ¿cierto? Apocalipsis 13, hay una segunda bestia y es la imagen de la bestia. En Daniel 3, si conocen la historia, en Daniel 3, cuando se da una orden para adorar a la imagen, al sonido de tambores, de trompeta y de todo instrumento, se da una orden que el que no adore a esa imagen va al horno de fuego. O sea, un decreto de muerte por no adorar a la imagen. Y aquí en Ezequiel 8, dentro del santuario se levanta una imagen del celo que provoca a celo. ¿Será que esa listita que leímos es una imagen que se levanta que provoca a celo? ¿Será que es una imagen que se levanta que provoca a celo? Porque Ezequiel nos está diciendo dónde se está levantando esta imagen que provoca celo. Así es. Ahora, ¿usted cree que si nosotros tenemos este estudio en esta mañana y hasta donde dan nuestras conciencias, ¿usted cree que nosotros podemos seguir viajando y decir que somos el pueblo de Dios y seguir con esas tradiciones dentro del templo? ¿Usted cree que podemos seguir viajando con todo esto?
y desechando las fiestas de Levítico 23 y abrazando todas las fiestas del cuerno pequeño. ¿Usted no cree que esto puede levantar una imagen que provoca celo? ¿O es mera especulación o idea mía? Dice que el 5:11 dice, por tanto vivo yo, dice Jehová el Señor, ciertamente por haber profanado mi santuario con todas tus abominaciones, te quebrantaré yo también, mi ojo no perdonará, ni tampoco tendré yo misericordia. Ahora, no es que la misericordia de Jehová se han terminado para nosotros, porque el mismo profeta, el profeta Jeremías dice que sus misericordias son como, son nuevas cada mañana, son nuevas cada mañana, pero teniendo una luz, no podemos consentir o seguir en el error que nosotros estamos descubriendo, en el cual hemos caído. Ahora, ¿es posible que el santuario del cielo se haya contaminado? Una pregunta. ¿Es posible que el santuario del cielo se haya contaminado? ¿Ah? Bueno, con la rebelión de Lucifer, el santuario se contaminó porque si no, no sería purificado. Así es. Ahora, con la rebelión de él y le anexamos nuestras rebeliones también. Aumentamos las abominaciones dentro de ahí, pero hay una problemática que también nosotros le escuchamos y decimos que es cierto y nos vamos a la casa y volvemos al templo. Y entonces el próximo sábado dicen, ahora este es el día del conquistador. Y agarramos la Biblia y dicen, este es mi día santo. Entonces el sábado es día santo o el día del conquistador. El sábado es día santo o el día de la enfermera. O sea, es una profanación del día santo, con la imagen de la bestia, que es la imagen del celo. Y entonces, como yo soy el diácono, a mí me dan un papel. Y usted va a decir que hoy es el día de tal. Pero yo es el día de ese, pero yo digo, bueno, lo voy a hacer porque me dieron el papel. Entonces ahora la pregunta es, hechor y consentidor, ¿cuánta pena o pago tiene? También. Entonces, ¿hasta cuándo nosotros vamos a aceptar que la bestia y su imagen profanen el santuario? ¿Hasta cuándo vamos a decir esto no está bien? Porque si seguimos en lo mismo, entonces un día nos van a decir que el día domingo es el domingo ecológico y es el día del Señor. ¿Y qué vamos a decir nosotros? Amén. ¿Ves? Pues no basta con que se le ponga títulos internacionales, desde que uno coopera. Con pasar a dar una ofrenda, porque tuve el cumpleaños y el día de nosotros también. Eso interrumpe la oración del programa que es dedicado al Señor y ya viene luego de la vida personal. Que sepan que yo estoy agradecido con Dios por un día más de vida y día mío. Así es. Entonces, mis hermanos, usted ve cómo la verdad es echada por tierra por el cuerno pequeño. Usted ve cómo hay un velo que no nos deja ver y que no nos permite entender que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo donde se está terminando. Y dice Daniel 12:1, cuando Miguel se levante, será tiempo de angustia, cual nunca hubo. Y cuando Miguel se levanta, el tiempo de gracia se termina. Ahora, la pregunta que dice, ¿es posible que el santuario del cielo se haya contaminado? Nos responde el apóstol Pablo en Hebreos 9:23. Fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos.
O sea que el santuario aquí en la tierra era purificado con sangre de los animalitos, pero el santuario celestial fue purificado y está siendo purificado con la sangre del Cordero. Ahora, sí, ahora, según Malaquías 3:2, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Si el único objetivo, o el objetivo de mi sumo sacerdote en el lugar santísimo es purificarme, limpiarme y lavarme, si ese es el objetivo, ¿por qué yo no le he permitido hasta el día de hoy que haga esa obra en mí? Conociendo la profecía, que el tiempo se termina y que esto no da más. Se sentará, dice, el 3 de Malaquías, para afinar y limpiar la plata. Porque dice, ¿a quién va a limpiar? A todos, pero aquí dice, empieza por los hijos de Leví. Lo afinará como oro y como plata y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Conflicto de los siglos, la página 542 nos recuerda algo. Estamos viviendo ahora el gran día de la expiación, cuando en el ritual simbólico el sumo sacerdote realizaba la propiciación por Israel. Todos, oiga bien, todos debían afligir sus almas. ¿Estoy afligido yo? ¿Estoy afligido yo? Bueno, porque el sábado se termina, el domingo se descansa, porque así es ahora, y el lunes afligido, porque hay que ir a buscar los diarios. Y afligido quizás, porque la reunión se termine. ¿Verdad? Y afligido quizás porque la reunión se termine. Pero el sábado, dice que el sábado es el día del Señor. Tampoco vamos a pasar toda la tarde. Pero en ese contexto, dice que debían afligir sus almas, arrepentirse de sus pecados, humillarse ante el Señor si no querían verse separados del pueblo. O sea, ahora usted ve el contexto con el cual la profecía, y estaban nuestros hermanos los pioneros en 1844. ¿Y cuál es nuestro contexto hoy? Como dice el profeta Isaías en el capítulo número 18, comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿Verdad? Comamos y bebamos que mañana moriremos. Celebrando. Como dice un canto por ahí, celebration, dice, a Cristo celebration. Ahora, Levítico 23-29, vamos a ir finalizando, dice, porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. ¿Ah? Sí, es que el día de la expiación era conocido como el día de ayuno. Y al pueblo de Dios, hablando de ayuno, al pueblo de Dios, cuando Dios reveló la reforma por salud, dice en consejo sobre el régimen alimenticio que la reforma por salud es un ayuno. Ese es el gran ayuno del pueblo de Dios en este gran día de la expiación. Porque recuerde que en cada tiempo el Señor levantó a una persona para restaurar el santuario y su servicio y el continuo. Y a la iglesia adventista se le dio el restaurar las cosas que tenían que ver con el lugar santísimo. En el lugar santísimo está el maná, la vara de Aarón que reverdeció y la ley de Dios. Entonces, el ayuno del pueblo de Dios hoy, para este tiempo, en el gran día de la expiación, es la reforma por salud. Así que los que no queremos dejar de comer lo rico, no entramos al ayuno. No entramos al ayuno y dice, serán cortados de su pueblo. ¿Verdad? O sea, La vara que reverdecía. Bueno,
La vara que reverdecía es la misma vara que está en Isaías 11. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago resplenderá de sus raíces. Cuando se levantaron las varas de la soberbia, reverdeció. Esa vara permanece para él, sí. En vez de que nos mantengamos en la vara de la soberbia y de la rebelión, nuestra vara reverdece como la vara de Isaías 11, como un espíritu. Ok. Entonces, mis hermanos, según 1 Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Ahora nosotros se nos dio una pequeña explicación de que quién es este impío. ¿Será el que está allá afuera o somos nosotros? Somos nosotros, porque a nosotros se nos dio esta luz. Y dice aquí, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Porque es necesario que estos impíos sean purificados, limpiados y blanqueados en la sangre del Cordero. Ahora, actualmente, el juicio está en sesión. Pronto terminará y al final, ¿seré limpio o seré cortado? Y en la escritura de la pared, cuando el rey se mofaba con los utensilios del santuario, el rey estaba celebrando, el rey hacía fiestas con los utensilios del santuario. ¿Qué significa eso? Que ese mismo acontecimiento puede pasar con nosotros. Nosotros podemos estar celebrando y manoseando las cosas de Dios con los utensilios del santuario, ¿verdad? Pero cuando aparece la escritura en la pared, el rey se llena de miedo, pero ya no hay más tiempo. Y en la pared, ¿qué es lo que decía? Trazó, en la escritura que se trazó, dice, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Ha sido pesado en la balanza del santuario y fuiste hallado falta. Ese es el peligro, mi hermano, que corremos nosotros en esta hora tan especial que vivimos. Y termino con esto. Nuestra situación en el mundo no es la que debiera ser. Estamos lejos de lo que seríamos si vuestra vida cristiana hubiese estado en armonía con la luz y las ocasiones que nos han sido dadas. Si desde el principio hubiésemos marchado adelante y siempre hacia arriba, si hubiésemos andado en la luz que nos ha sido dada, si hubiésemos continuado en el conocimiento del Señor, nuestro sendero estaría siempre más alumbrado. Pero muchos de aquellos que han tenido luces especiales se conforman tanto con el mundo que no pueden distinguirse ya de los mundanos. ¿Cómo no? Y tenemos toda la celebración del horno pequeño dentro del santuario, formando la imagen del celo que provoca celo. No se destacan como pueblo peculiar escogido por Dios y precioso en sus ojos. Es difícil discernir entre el que le sirve a Dios y aquel que no le sirve. La iglesia adventista del séptimo día, solo permítame terminar la idea, la iglesia adventista del séptimo día debe ser pesada en la balanza del santuario. Será juzgada conforme a la ventaja que habrá recibido. Si su experiencia espiritual no corresponde a los privilegios que el sacrificio de Cristo le tiene asegurado, si las bendiciones conferidas no la han calificado para cumplir la obra que ha sido confiada, la sentencia será dada contra ella. Hallada falta, será juzgada según la luz y las ocasiones que le fueron deparadas. La misma experiencia que el rey allá en Babilonia obtuvo, esa misma experiencia puede ser la nuestra si nosotros no nos arrepentimos, nosotros no confesamos nuestros pecados
nosotros no le permitimos al Espíritu de Dios que nos convenza y que haya un revelamiento y una reforma en nuestras vidas. Hermano Oscar. Entonces, si no llevo la dieta del bebé y no creo en el maná que esté en el lugar santísimo, ¿estoy en pecado? ¿Es una pregunta? Sí. Claro que sí, de acuerdo a la luz que usted y yo tenemos. Entonces, ¿es pecado comer carne? De acuerdo a la luz que usted y yo tenemos, sí es. ¿Es pecado comer pollo? De acuerdo a esa luz, sí es. Entonces se puede perder uno por no llevar la dieta. De acuerdo a la luz, sí. Qué interesante. ¿O estamos equivocados? No, es que dice la Biblia inspirada en el Consejo Supremo que toda la creación animal está bajo la maldición de Dios. Así es. Y si está bajo la maldición de Dios, toda la creación animal, y yo me alimento con derivados y animales, entonces ¿en qué caería yo? Estoy bajo maldición. La dieta no salva. No salva, pero condena. Así es. ¿Qué te parece? Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, No es pecado. debe pecar. Así es. Entonces, de acuerdo a la luz con que nosotros tenemos, Dios dice que nos va a juzgar de acuerdo a la luz que nosotros tenemos. El gran problema es que nosotros hemos sido educados teológicamente con una teología muy moderna que dice que el cielo no es comida ni bebida. ¿Verdad? Ese es el gran problema, que nuestra educación teológica ha sido esa. Sí, hermano Javier. No sé si le comenté eso al hermano Oscar, yo hace poco se ve por teléfono con él, pero casi todavía, creo que aproximadamente unos 2 meses atrás. Bueno, mis pensamientos eran como todo típico argentino. No es comida ni bebida, gozo, paz, el Espíritu Santo, como dice Pablo. Pero lo que yo no había entendido es que el Espíritu Santo no puede. Imagínense ustedes, usted podría morar en una casa donde en la sala tienen atado un cerdo. Imagínense ustedes atado un cerdo en una sala de una casa. Y que usted se siente a ver televisión ahí en la sala del cerdo. Imagínense todo el tipo de sociedad que habría ahí. O sea, no me puedo imaginar yo ahora cómo el Espíritu de Dios puede venir a morar a mi vida, alimentándome como yo lo hacía. Y leyendo el Espíritu de Profecía me di cuenta de cuando dice la hermana Fray, no recuerdo ahorita la cita, pero dice ella que si nosotros estamos procurando la santidad sin la cual nadie verá al Señor, mientras siga alimentándome de la forma que lo hacía, no hay pero ni la más mínima posibilidad de conseguir la santidad. No tenemos ninguna posibilidad de conseguirlo. Y sin eso nadie verá al Señor. Y yo me quedé anonadado cuando leí esa cita, hermano, me quedé asombrado. Porque yo pensaba medio orar, ¿verdad? Ir a la iglesia, hacer obra misionera, entre comillas, ¿verdad? Que me mandan a... Bueno, no me mandaban, en realidad yo voy con mi gusto a dar estudios bíblicos, pero yo ahora entiendo que eso no es suficiente. Porque en realidad solo le estoy llevando la teoría a la gente, ¿verdad? Pero ahora yo pienso, hermanos, que, bueno, lo digo por mí, no digo que crean lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? Pero yo pienso que si yo no agonizo, si no tengo una fe que me lleve a agonizar por la dirección de Dios, una dirección que me lleve a establecerme bajo las normas de la palabra de Dios, en el Espíritu de Profecía, si yo no llego a eso, yo estoy perdido. Y no hay quien me salve, y el sacrificio de Cristo va a tener validez para mí, como cuando dice Pablo en el libro de Hebreos, que el que peca deliberadamente, Ahí está el asunto. Ya Ya no hay más hay ofrenda, no hay más ofrenda ni sacrificio por el pecado. es como lo que le pasó a Elí y a su familia, ¿verdad? Ni la sangre ya de los corderos, ni el propio sacrificio de Cristo podía expiar ya la culpa de su familia. Entonces yo creo que con el conocimiento que Dios nos ha dado, yo creo que nosotros tenemos que tomar decisiones que sean, miren, yo le he comentado hace rato al hermano Jorge, que incluso el diablo me ha sugerido a mí
después de que he ido entendiendo más el asunto y me miro cómo he vivido una vida de engaño, una doble vida, eso es lo que llevamos en realidad, una doble vida. Queremos estar, miren, hay veces, ahora no es que defienda la verdad la organización, sí hay gran culpa, no podemos tapar el sol con un dedo, pero en realidad los principales culpables somos nosotros, porque como decimos popularmente nos dejamos meter el gol, todo por la pereza de no levantarnos en la madrugada a tener nuestra comunión con Dios, a orar, a estudiar la Biblia por nuestra cuenta, a estudiar el Espíritu de Profecía. Entonces venimos y lo que dice el hombre adelante, también, gloria a Dios, ¿verdad? Entonces nosotros somos los principales culpables. Y si nosotros no tomamos decisiones ahorita, bueno, yo no sé, yo creo que, yo le decía al rato a la hermanota, yo creo que todavía tengo oportunidad, si Dios me está ayudando a entender esto, es porque tengo oportunidad, ¿verdad? Y yo no quiero desperdiciar esa oportunidad ya, porque ya demasiado, ¿verdad? Y ya estoy hasta aquí, estoy viviendo una doble vida. Nosotros vamos a visitar a los enfermos, y desde antes que oremos por ellos ya sabemos que no va a suceder nada. Porque nosotros quizás estamos más enfermos que ellos. Sí, no va a suceder nada, porque no hay Espíritu de Dios en nosotros, no hay nada, no hay poder, no tenemos nada que ofrecer, seamos honestos, no tenemos nada que ofrecer. ¿Por qué? Por la doble vida que llevamos. Entonces yo creo que a mi hija le comentaba esto y se lo comento a ustedes. Si yo después de estar entendiendo mejor las cosas como las he entendido últimamente, yo ya no tomo una decisión definitiva, yo creo que esta es mi última oportunidad, le decía a mí, es mi última oportunidad. La hora del juicio llegó. Ya no tengo más oportunidades. Y yo le invito, hermanos, que cada quien, yo no creo que no entendamos esto, si esto está clarito, sin necesidad del Espíritu de Profecía se entiende cuál fue el pecado que llevó a que no entrara el pueblo a la tierra prometida. ¿Qué pecado fue? ¿Cuál fue el mayor pecado? Imagínense por cuál de los pecados fue que murieron 23.000 personas en un día, o 20.000 fue, 23.000 en un día. No comer, no comerlo. Y dice el salmista en el Salmo 78, aún así siguieron pecando contra Jehová. ¿Y cuál era el pecado? Pedir comida a su gusto. Nuestra alma se seca de tiempo, porque el alma tiene una de ser comiendo carne. Y dice la sierva del Señor que son los mismos pecados que le impidieron a aquellos entrar a la Es lo mismo que nos va a impedir a Es nosotros. lo mismo que nos va a impedir a nosotros entrar a la Canaán celestial. Y si nosotros entendemos eso, ¿para qué seguir jugando? Y yo digo una cosa, si voy a seguir jugando, ¿para qué voy a estar perdiendo mi tiempo? Mejor me voy a hacer real en ese tiempo, lo ocupo para hacer dinero o para divertirme. O tomo la decisión de seguir a Cristo definitivamente, pero no podemos seguir jugando. Es una verdad y hermano, cada quien debe pensar la verdad, ¿entiendes? Cada quien debe de pensar la verdad y tomar decisiones, pues, porque estamos viviendo tiempos que son bastante especiales, de acuerdo a lo que dice la profecía, y permitamos al Espíritu de Dios que nos pueda convencer de ello, ¿verdad? Así que, no sé si hay alguien que